El presidente también ha especificado los porcentajes con respecto a dónde va a recaer el ajuste que estamos viviendo. Y en este mensaje lo finalizó con una arenga y contó cómo se está trabajando. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Con la arenga libertaria, ¿no?, tan característica que lo ha acompañado a lo largo de la campaña, el presidente Javier Milei se refirió a temas muy sensibles, principalmente esta semana después de los anuncios. Bueno, tenemos el análisis con Pablo Wende, con Reinaldo Sietecase, en esto que fue grabado hoy en horas de la mañana y en una transmisión directamente por Instagram, Rey. Sí, el presidente sale a jugar toda su empatía con la gente, la que lo votó, porque el impacto de las medidas que anunció el ministro de Economía son muy fuertes, lo estamos contando todos los días, en especial por el aumento de precios, y todavía no se vino el ajuste en las tarifas, el ajuste en el transporte, es decir, que son medidas muy dolorosas para un sector importante de la población, que incluso es el sector que lo votó. Estamos contando cómo impacta no solo en los sectores de menos recursos, sino también en la clase media. Y más allá de los porcentajes, yo creo que él se está refiriendo fundamentalmente aquí al sector empresario, a los empresarios a los que le aumentó el impuesto país, a los que les aumenta las retenciones y que están bastante molestos. Pero en cuanto a la población en general, yo lo decía el otro día, Javier Milei tiene que jugar su propia figura porque el esfuerzo es muy grande el que se le está pidiendo a la población, con el argumento de la hiperinflación, de la herencia, que es real. Nada de lo que está pasando se le puede cargar a este presidente, viene de arrastre, pero el impacto en los bolsillos de la gente es realmente demoledor. ¿Por qué? Son todos gastos y lo único que nos sube es el salario. Rey, me quedo con eso, ¿no? Y lo sumo a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. El objetivo principal, evitar la hiperinflación, sea como sea. Claro, igual yo creo que es polémico lo que dijo el presidente, ¿no? El 60-40, 60% del ajuste que lo hace la política y 40% de la gente. A mí me parece que es al revés. Por lo menos este paquete de ajuste es 60 o 70%. El bolsillo y también el impacto en las empresas y solamente un 30-40% de la política, a mí me parece, ¿eh? Pero claramente el objetivo acá es dominar la cuestión fiscal, ir al equilibrio fiscal es fundamental, convencer y avanzar con el plan de equilibrio fiscal justamente para evitar la hiperinflación. Les doy un solo datito. Si el 30% de inflación que se espera para diciembre uno lo anualiza, es decir, tenemos inflación de 30% todos los meses, terminaríamos con una inflación anual del 2.300%. O sea que creo que no se está exagerando cuando se dice que Argentina está al borde de la hiper. Bueno, quizás con la intención de dar el ejemplo, ¿no? El gobierno está apostando también a la reducción del gasto político. Y sobre esto, el vocero Manuel Adorni anunció más recortes en el gasto público y alertó que la Argentina transita una hiperinflación. Otro de los grandes objetivos que tenemos como gobierno es terminar con los privilegios. Tamaña tarea, tal vez pasó desapercibido, pero el ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política solo en gastos de funcionamiento, gira en torno a los 3.000 millones de dólares anuales. Y los recortes en los gastos de la política van a ser en la cantidad de funcionarios, en los choferes, en la reducción de la flota de vehículos. Y también en la venta de 2 aviones de la compañía YPF. Esos fueron los anuncios. Bueno, ahora la situación con esto, Reinaldo, es primero un ejemplo, pero evidentemente esto es un ápice de todo lo que se necesita ahorrar, también en lo político. Es una puesta en escena. Hay un poquito de sobreactuación, ¿no? No parecen recortes tan importantes ante lo que está pasando, insisto, con los precios. Me parece que tiene que ver con mostrar, con dar señales, que no está mal.
volvemos a lo que decíamos ayer, que a vos te digan que van a suspender a un laburante que no se presenta a trabajar y cobra, ¿quién puede estar en desacuerdo? Que recorten los autos, que vendan algunos bienes del Estado que no se utilizan o que se utilizan para la política. Pero me parece que aquí hay un intento por mostrar que se está haciendo algo en el medio de un ajuste muy fuerte que está haciendo la propia inflación sobre los bolsillos de la gente. Lo que tiene a su favor Javier Milei, y esto hay que recordarlo, es que él anunció que venía esto. Él anunció que venía un recorte fuerte y yo creo que la imagen de la motosierra que la gente vitoreaba, de alguna manera implicaba esto. Por eso creo que finalmente termina la semana, la primera semana del gobierno, con el propio presidente pidiendo de alguna manera comprensión a los planteos que hizo el ministro de Economía y después, en cuanto a seguridad, la ministra de Seguridad Bullrich. Es decir, mostraste un ajuste violento y después anunciaste que puede haber represión. La que tendría que aparecer y pronto es la ministra de Capital Humano, Sandra Betopelo, que tiene que anunciar justamente la contención a los sectores que están más castigados por esto. Pablo, ¿qué escenario te imaginas a partir de la semana que viene? ¿Con más anuncios de estas características? Bueno, la semana que viene es muy importante porque se viene el anuncio sobre la famosa ley ómnibus, que al final no va a ser ley ómnibus, pero es una ley que apunta a la modernización y desburocratización del Estado. Una palabra medio difícil, ¿no? Pero es una ley muy importante, son un conjunto de leyes muy importantes que buscan, bueno, ir sobre temas muy, muy viejos, ¿no? En la Argentina que parecen imposibles de remover. Ahí está trabajando Federico Sturzenegger con Armando Guibert, una persona que trabajó en la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem. O sea que eso me parece que es relevante y por supuesto también se va a conocer más en detalle parte del paquete impositivo, esto que le impacta a la gente, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, se va a llegar al Congreso, qué va a pasar con bienes personales, parte del recorte también sobre los planes sociales que tienen intermediación, o sea, hay varios temas, la cuestión tarifaria, cómo se va a aplicar, todo eso se va a conocer la semana que viene, hay que estar atentos porque son todos temas que impactan en el bolsillo y que al mismo tiempo lo que buscan es atacar el problema fiscal a fondo. Hay dos provincias en crisis, dos gobernadores que realizaron anuncios muy importantes. Por ejemplo, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien declaró que la emergencia es provincial. En San Luis, el gobernador Claudio Poggi anunció que va a pagar los salarios estatales de diciembre en 2 cuotas. Bueno, acá tenemos una vez más esta situación que mencionábamos, ¿no, Reinaldo? Las provincias también necesitan de alguna manera del apoyo del Estado Nacional. Ahora, muchas de ellas, hace algunos días nada más, habían dado bonos, muy ostentosos por cierto, y de un día para otro dan vuelta a la página y se están anunciando en emergencia. Claro, porque además, fíjate que los anuncios de Caputo incluyen a las provincias y se terminan las transferencias que le daba el Estado Nacional. Se termina la obra pública, es decir, son golpes muy fuertes para los estados provinciales que ahora se acordaron de que darle el impuesto a las ganancias, cortar el impuesto a las ganancias para los altos ingresos era una mala idea porque era coparticipable. Hay que decir también que el que va a reponer esto a pedido de los gobernadores es quien lo votó también en el Congreso, Javier Milei, ante esta idea electoralista que tuvo Sergio Massa. A ver, los gobernadores van a tener que hacer ajustes, habría que preguntarse también en qué gastan. El caso de Santiago del Estero es un ejemplo, ¿no? Mañana hay un partido de fútbol que se juega en Santiago del Estero y uno se pregunta ¿por qué se juega ahí? Y bueno, porque la provincia pone plata. Va a haber ajustes importantes, los convocó y este es un dato. La semana que viene es clave por muchas razones, por las que decía Pablo, porque hay una movilización el 20, pero también porque los 24 gobernadores se van a reunir con Javier Milei. Lo van a escuchar a él de primera, contarle hacia dónde va su plan económico y me imagino que el presidente ahí también va a recibir algún tipo de reclamo, algún tipo de planteo. En principio, en general, incluso los opositores están con la idea de acompañarlo, por lo menos ser fieles al mandato popular. Ahora, aquí y Pablo... agrego algo a lo que decía Rey. Hay posibilidades, creo que esto es algo que tenemos que empezar a analizar, que vuelvan las cuasimonedas. Bueno, como pasó en el 2001-2002. Sobre eso te quería preguntar también, sobre las cuasimonedas y principalmente sobre esta novedad que aparece, que es la de empezar a pagar los sueldos en cuotas. Por eso digo, ¿no? Porque claramente el ajuste también le llega a las provincias, a tal punto que cuando uno revisa de qué manera se quiere alcanzar el equilibrio fiscal, bueno, se reduce a un mínimo las transferencias discrecionales a la provincia, que es mucha plata por año,
y que ahí el gobierno juega con los famosos aportes del Tesoro, ¿no? O los adelantos del Tesoro. No se sabe muy bien por qué se elegía. En general Menem elegía a La Rioja, los Kirchner elegían a Santa Cruz, ¿no? Es muy discrecional. Entonces todos esos envíos de fondos discrecionales casi como que se van a cortar por completo. Esto quiere decir que también las provincias van a sufrir el efecto de los recortes y bueno, se la van a tener que ingeniar, van a tener que empezar a ajustarse ellas también. Y ya alguna muestra de que hay problemas financieros es que algunas ya anunciaron el pago del medio aguinaldo en 2 cuotas, con el costo político que esto tiene. Y yo no descartaría que en algún momento digan, no tenemos plata, no tenemos cómo pagar, y bueno, vamos a pagarle a los empleados con un bono, algún título, que después lo puedan usar para ir al supermercado y hacer las compras o pagar impuestos. Atención, porque no estamos tan lejos de ese escenario. Que es muy complejo. Gracias, Reinaldo. Gracias, Pablo. Gracias.